Bueno, hoy, como sabemos, estamos celebrando el Día del Agua, una jornada en donde se busca generar conciencia sobre la importancia de este recurso, especialmente en momentos donde se discute un posible razonamiento. Vamos a conversar del tema. Tenemos contacto a esta hora con el director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, René Garret. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si está correcto ahí, me hace la corrección de su apellido. Garro, Viviana. Garro, perfecto. Mucho gusto y gracias por la entrevista. Bueno, conversemos un poco porque tal vez siempre es importante como aterrizar estas nociones que tenemos de la compleja situación que estamos enfrentando en torno a la sequía, pero por eso le pregunto, ¿cuán compleja, qué difícil es lo que estamos enfrentando ahora y sobre todo la proyección de lo que puede ocurrir en particular este 2022? Bueno, mira, llevamos una mega sequía, como la hemos llamado, ¿cierto? Que partió más o menos del año 2010 y que ha tenido un déficit promedio en la zona central de Chile del orden del 30%. Ahora hemos pasado por años en que el déficit ha sido aún más agudo. El año pasado tuvimos un déficit que bordeaba el 70-80%. También hemos tenido un año muy deficitario, el año 2019. Y de alguna manera estamos mirando cómo va a ser el futuro de Chile y por lo tanto, por cierto, hay que avanzar en medidas de tanto mitigación como adaptación, porque puede que haya alguna reversión en algún momento, uno no sabe realmente, hay mucha variabilidad entre un año y otro y esperamos que en algún año también nos tengamos lluvias más abundantes, pero el futuro va a ser así, y por lo tanto, por supuesto que ya nos hemos ido empezando a adaptar y tenemos que continuar en esa senda, entender las cosas que han funcionado y mejorar las cosas que no han funcionado. Sí, y en este día, y en especial también nosotros lo vemos en las actividades de las autoridades, se pone harto foco en la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Sobre todo los usuarios del agua, de ser responsables, de, por ejemplo, cambiar ciertos hábitos, sobre todo que tienen que ver con los riegos de las casas, con las duchas, pero también hay expertos y estudios que detallan que la principal problemática está sobre todo en las industrias, en la cantidad de agua que se utiliza, por ejemplo, en la agricultura en particular, las empresas forestales, entonces que al final el consumo humano es un porcentaje bastante menor a lo que significa el uso del agua desde el punto de vista de las empresas. Entonces, ¿qué tan ciertos son esos porcentajes y de qué sirve el llamado a la conciencia? Yo me imagino que obviamente suma, es importante generarlo esto, pero si es que efectivamente tal vez las grandes empresas no tienen un compromiso concreto en torno a lo que tiene que ver con la reducción del agua. Mira, efectivamente los números dan para mucho y recuerda que siempre son números promedios cuando uno habla de estos consumos de la agricultura del 70%, el sector potable, digamos, del orden del 15%, etcétera. Igual son números significativos y efectivamente, claro, uno diría en principio que todos tienen que hacer su aporte, ¿verdad? Siendo el agua un recurso por una parte tan importante y por otra parte tan escaso, todos tienen que hacer su contribución, así que no hay excusa para nadie. Pero también tienes razón de que los consumos y los usos son diferenciados. Eso no quiere, a lo que voy yo es que con solo nosotros arreglar la llave de la casa, lo cual está muy bien, hay que arreglarlo de todas maneras, ¿cierto? No vamos a solucionar el problema país, vamos a solucionar nuestro problema local y eso es muy importante, pero también hay que pensar en estas grandes obras, por una parte la industria. Mira, en realidad también hay harto de mito acá. Hay industrias que han hecho un gran esfuerzo, la minería, etcétera, otras también, tratando de adaptarse porque efectivamente tienen menos agua. Entonces hay que ir caso a caso. Yo diría que uno puede decir, oye, estos se han portado bien, estos se han portado mal. Hay que realmente mirar los números a nivel regional y a nivel desagregado, como decías tú, por sector económico, y ver quiénes han avanzado en el reuso y quiénes no. ¿Y ese catastro todavía no está del todo hecho o actualizado en torno a lo que usted dice, que efectivamente hay algunos sectores que han hecho inversiones, que han cambiado tal vez sus lógicas de mayor uso, pero son datos trascendentes, podríamos decir, en torno a lo que tiene que ver con una política nacional del agua? Claro, mira, hay estudios, pero son muy enfocados en sectores específicos y por lo tanto yo creo, tampoco no quiero repetir de que nos tenemos que quedar hasta siempre con los diagnósticos, ¿verdad? Pero ese es un dato importante, realmente saber cómo estamos en el uso del agua y por lo tanto nosotros siempre decimos necesitamos más datos, es verdad. Yo creo que también hay que seguir avanzando porque, de nuevo, insisto, más que colocar y señalar a algunos que a lo mejor han ido más tarde y otros han ido más temprano en esto de la adaptación, lo importante es justamente aprender de las industrias y de los sectores que sí lo han hecho bien,
Si tú piensas, por ejemplo, el agua urbana en general sigue funcionando, por supuesto ahora tenemos esta sombra del racionamiento, pero ya llevamos 10 años y por lo tanto de alguna manera esos sectores, el sector de generación de agua potable para los grandes urbes, lo ha hecho relativamente bien. Mientras que en otros casos no lo han hecho tan bien. Así que, de nuevo, acá más que culpar a uno, lo que tenemos que hacer es realmente avanzar, tener ese diagnóstico, ver qué cosas han funcionado y qué cosas no lo han hecho. Por ejemplo, el agua potable rural claramente está en un déficit y en muchos lugares no ha funcionado bien, y eso requiere una acción inmediata. Lo que uno se pregunta cuando hablamos de una sequía, un déficit que es estructural, ¿qué posibilidad hay de efectivamente recuperar o esto ya es un punto de no retorno? Mira, lo que sucede es que la sequía es un poquito la guinda de la torta, pero nosotros la verdad que siempre en la zona central de Chile, donde además hay mucho consumo, para qué decir en el norte, ¿verdad? Nosotros vivimos en una zona semiárida y por lo tanto el agua siempre ha sido un recurso escaso. Y ese recurso escaso ahora se está haciendo más escaso porque tenemos menos oferta en el sentido de menos precipitaciones y también algunos consumos han ido aumentando, ¿verdad? Así que efectivamente no es que esto haya partido el año pasado o hace 10 años atrás. Por supuesto la mega sequía ha llevado un poquito al límite la situación y estos años hiper secos todavía más. Pero realmente nosotros tenemos poca agua en la zona central de Chile. En el sur la cosa cambia radicalmente y por eso es que cuando uno ve estos índices país, extrañamente Chile aparece con un superávit, porque claro, tenemos la Patagonia muy lluviosa, pero a nivel regional yo diría que desde el Maule hacia el norte, incluyendo partes del Biobío, estamos ahí al ras entre lo que se consume y lo que realmente tenemos disponible. Y por lo tanto esa es la condición estructural. Y, por supuesto, el cambio climático y la variabilidad. Es muy importante ese concepto de que las cosas son variables también. De repente nos aprieta más de lo que estamos acostumbrados. Sí. Ahora las autoridades han sido claras que probablemente no se descarta un razonamiento y esto principalmente en el caso de la región metropolitana, pensando en la cantidad de población que obviamente vivimos acá, sería en el sector oriente. ¿Qué tan efectivos son estas y qué implicaría ciertos horarios donde efectivamente uno no pudiera acceder al agua? Bueno, ahí le vamos a tener que preguntar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y al operador, ¿cierto?, del agua potable acá en Santiago. Hoy día justamente escuchaba una entrevista de que no es inminente, pero eso es algo que ellos manejan. Por supuesto que uno se puede imaginar de que racionamiento en cualquier parte es complicado. Nosotros hemos tenido racionamiento en Santiago, recuerda tú, pero más bien asociado a eventos aluvionales que tuvimos en el 2013 y el 2012. Y un par de días, bueno, en cualquier parte que a uno le corten el agua, cierto, es dramático, pero en una ciudad de 7 millones es aún mayor. Sin embargo, hay que temperar eso y hay que escuchar a los operadores que están haciendo sus mejores esfuerzos. E insisto, me refiero al Estado y a las empresas que están detrás de eso, ¿verdad? El agua viene por el río Maipo, es agua que la queremos mucho, pero es muy turbia y por lo tanto hay mucho que va desde que tomamos, desde que se toma el agua turbia del río Maipo hasta que sale limpia y de buena calidad en nuestras casas. Entonces hay que valorar ese esfuerzo, hay que ver cómo lo están haciendo y entiendo yo, hoy día escuchaba, no me acuerdo si al superintendente o a alguien de la empresa sanitaria, que el riesgo inminente aparentemente ya hemos pasado lo peor, porque el consumo igual tiende a bajar ahora un poquito cuando viene el otoño, si bien es cierto también los ríos están en un mínimo, y bueno, vamos a ver cómo se comporta este año en cuanto a las precipitaciones acá en Chile Central. Y para finalizar, quería preguntarle, porque también otro punto que se plantea siempre en torno a la situación compleja que enfrentamos como país es nuestro mar. Es decir, bueno, ahí tenemos donde echar mano. Ya hay algunas plantas que están operando en nuestro país, sobre todo en el norte, desalinizadoras, pero también hay voces un tanto críticas en torno a la calidad de esa agua. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué proyecciones hay? Si efectivamente hay una alternativa en el mar. Ciertamente que hay una alternativa y por supuesto, como en todas las cosas, se puede hacer un poco mejor o un poco peor, ¿verdad? Y eso tiene que al final, y quiero ser enfático también, eso tiene que ver con costos y con obras muy grandes y que toman mucho tiempo. También acá hay que partir en algún momento y como decías tú, algunos ya han partido, desarrollar estos sistemas, ya sea de mejoras, extracciones de agua subterránea acá en la zona continental
o el agua de mar, que es un recurso, no es inagotable tampoco y no es inocuo, ¿cierto? Y hay que hacerlo bien. Pero de todas maneras esas son soluciones más bien de mediano a largo plazo. Todos esos diseños requieren, por una parte, requieren muchos recursos y alguien tiene que ver quién va a pagar esa cuenta. Y además requiere una cierta estabilidad porque, como les decía, son inversiones y proyectos que mínimo toman 5 años, mínimo, probablemente más del orden de los 10 a los 15 años. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer de adaptación y de reuso y de disminución del uso en todos los sectores va a ser muy bienvenido. Hay que jugar a los dos lados, ¿cierto? A tener mayores, por una parte, mayor oferta, pero también disminuir la demanda que hacemos de este recurso tan vital. René, le queremos agradecer muchísimo el tiempo y la posibilidad de conversar y sobre todo profundizar en este tema que es tan urgente. Muchísimas gracias. Así es, Viviana, muchas gracias a ustedes.